empezar una nueva historia. Esta historia se llama El Refugio. ¿Alguna vez tú has escuchado una tormenta muy fuerte? De esas tormentas donde hay relámpagos y truenos y mucha lluvia y casi suena que se va a caer el cielo. ¿Alguna vez has tenido miedo de una tormenta así? Saben, nuestra historia del día de hoy empieza con un hombre llamado Martín Lutero y él está en medio de una tormenta y tiene mucho miedo. Martín estaba montando su caballo cuando se quedó atorado en medio de una tormenta. Martín tenía mucho miedo y clamó a Dios y le dijo: si me salvas de esta tormenta, me convertiré en un monje. Un monje era un hombre de la Iglesia Católica que se dedicaba a vivir la vida más piadosa que podía. Toda su manera de vivir estaba enfocado en cumplir ciertos requisitos para que pudieran ser salvos. Esto era la manera que las personas pensaban que ellos podían más alegrar a Dios, que Él estaría más contento con ellos en convertirse en un monje. Saben, Martín pensaba eso y pensaba que quizás si le prometía a Dios que él se convertiría en un monje, Dios lo salvaría. Y saben que Dios lo salvó de esa tormenta. Entonces Martín cumplió su promesa y se unió en un monasterio en la ciudad de Erfurt, en Alemania. Cuando Martín llegó ahí al monasterio, él dijo: este es el lugar donde voy a encontrar descanso y paz para mi alma. Martín pensaba que allí en el monasterio todos sus problemas se iban a resolver y él iba a encontrar cómo podía ser salvo. Y saben, aunque Martín hizo todo lo que necesitaba hacer para ser un buen monje, rezaba, no comía, no dormía o dormía en un suelo muy duro, iba a confesión y todas las cosas que los líderes del monasterio le decían que debía de hacer, Martín todavía no sentía que era suficiente para alcanzar la salvación. Martín sabía en su corazón que él era un pecador y que todavía podría sufrir el castigo de Dios por sus pecados. Ninguno de nosotros podemos ser perfectos sin importar cuánto intentamos. El único humano que ha sido perfecto es Jesús, el único Hijo de Dios. Martín sabía que él no había alcanzado la perfección y que así no podía ser salvo. En el año 1510, Martín fue a visitar la ciudad santa de Roma para intentar encontrar cómo Dios podía perdonarle. Martín pasó mucho tiempo buscando el perdón de Dios por sus acciones en Roma. Él rezó, encendió velas y dio dinero para buscar que Dios lo perdonara. Pero no sentía paz en su corazón. Martín estaba empezando a preguntarse qué era la verdad de Dios y qué era lo que los líderes en la iglesia en Roma estaban diciendo. Martín observó muy bien a los líderes en Roma y se dio cuenta de que ellos no eran seguidores sinceros de Dios. Saben, todos los actos religiosos de la iglesia en ese tiempo se llevaban a cabo en latín. Latín era un idioma que la mayoría de las personas no entendían. Entonces ellos no entendían lo que estaba pasando en los cultos. Y saben, los líderes de la iglesia sabían eso y se aprovechaban de la gente para no enseñar la verdad de la Biblia. Martín se dio cuenta de que Roma no era el lugar santo que estaba buscando y regresó a casa a Erfurt decepcionado. Pronto después de eso, Martín se mudó a la ciudad de Wittenberg para ser profesor en la universidad allí. Martín seguía muy preocupado por su pecado. A veces se deprimía o se enfermaba o no podía dormir porque tan preocupado estaba que Dios no le había salvado. Después de unos años enseñando allí en Wittenberg, empezó a dar clases de Biblia. ¿Y saben? Por primera vez en su vida, Martín tenía acceso a leer la Biblia, la palabra de Dios por sí mismo. Y él estudiaba, pasaba horas y horas leyendo y estudiando para conocer qué era lo que la Biblia estaba enseñando. Y mientras que Martín estudiaba la Biblia, comenzó a darse cuenta de que había muchas diferencias entre lo que la Biblia decía y lo que la iglesia le había enseñado. Una de las diferencias principales lo encontré en un versículo que es en Romanos 1:17. Ese versículo dice: el justo vivirá por fe.
Justo significa estar bien con Dios. Esto era exactamente lo que Martín había estado buscando. La fe significa simplemente creer en Dios. Esto, ser salvo, ser justo por creer en Dios, era completamente diferente a lo que la Iglesia Católica enseñaba de fe y salvación por obras. Martín se dio cuenta que no podía ser salvo por sus obras. Él necesitaba tener fe en Dios. ¿Qué era lo que Martín necesitaba creer acerca de Dios? Necesitaba creer que Dios envió a su propio Hijo, Jesús, a morir en la cruz para pagar todos nuestros pecados. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y eso es difícil de oír. Pero ¿saben? Jesús murió en la cruz y dio su sangre para tomar nuestro castigo. Creer en Jesús y dejar tu pecado es la única manera de tener tus pecados perdonados y estar bien con Dios. Después de haberlo buscado por tanto tiempo, Martín encontró refugio en Jesús. Dios perdonó los pecados de Martín y Martín ya no debía tener miedo. Y Martín estaba listo para tomar esta verdad y compartir las buenas nuevas con todos. Pero pronto se dio cuenta que compartir la verdad de la Biblia causaría muchos problemas. Si ustedes quieren escuchar más de la historia de Martín, van a tener que seguir escuchando para la próxima parte de la lección. Pero ¿saben? Estas verdades que Martín encontró acerca del Evangelio y lo que hizo Dios por nosotros para salvarnos, son verdad para nosotros también. Nosotros necesitamos creer que Jesús murió por nuestros pecados y tomó nuestro castigo. Solamente por creer en Él podemos ser salvos. Espero que ustedes piensen en esto y crean esto y que Dios les ayude a entender la verdad de su palabra.